Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado generando bastante revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y es que, como saben, nos encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos de sus celebridades favoritas. Hoy en particular, vamos a hablar de un triángulo amoroso que parece estar más candente que nunca, con advertencias y posibles represalias en el aire. Si están leyendo bien el título, vamos a desentrañar la supuesta advertencia de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, involucrando a Afzanur Sancaktutan. ¿Qué está pasando realmente entre estos tres talentosos actores? ¿Es solo un rumor o hay algo más profundo detrás de estas acusaciones? Quédense con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Hacemos este contenido con mucho cariño para ustedes y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Bien, entremos en materia. El mundo de las celebridades turcas es un hervidero de relaciones, amistades y a veces tensiones. Y cuando hablamos de nombres como Kerem Bürsin y Hande Erçel, sabemos que la atención mediática se dispara. Ambos actores gozan de una popularidad inmensa, tanto en Turquía como a nivel internacional, gracias a sus exitosos proyectos. Recordemos que su química en pantalla en Senkalkam cautivó a millones, y su relación fuera de cámara se convirtió en uno de los temas más comentados durante un tiempo. Sin embargo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y a veces surgen nuevas dinámicas. Ahora, el foco de atención se ha desplazado hacia Afzanur Sancaktutan. Para quienes no la conozcan, Afzanur es una joven y prometedora actriz que ha ganado reconocimiento por su talento y su belleza. Y es precisamente su supuesta cercanía con Kerem Bürsin lo que ha encendido las alarmas y, según los rumores, ha llevado a Kerem a lanzar una advertencia a Hande Erçel. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta advertencia? ¿Qué significa represalias en este contexto? Las fuentes y en este mundo, las fuentes a menudo son rumores, especulaciones y filtraciones de personas supuestamente cercanas a los involucrados, sugieren que la situación se ha vuelto tensa. Al parecer, Kerem Bürsin estaría preocupado por la forma en que Hande Erçel podría estar reaccionando o planeando reaccionar ante su aparente amistad o cercanía con Afzanur. Algunos medios han insinuado que Hande podría estar sintiéndose desplazada o incluso amenazada por esta nueva conexión, y que Kerem, queriendo evitar conflictos o malentendidos, habría intentado mediar o calmar las aguas con una advertencia directa a Hande. Es importante recalcar aquí que todo esto se basa en información no confirmada oficialmente por los propios protagonistas. En el universo de las redes sociales y la prensa del corazón, los rumores vuelan y a menudo se magnifican. Sin embargo, el hecho de que varios portales de noticias y cuentas de chismes turcas estén manejando esta información le da un peso considerable, o al menos, la hace digna de análisis. Ahora, ¿qué tipo de advertencia podría estar lanzando Kerem Bürsin a Hande Erçel? Podría ser algo tan simple como un consejo para que mantenga la calma y no se deje llevar por los celos, o tal vez una advertencia más seria sobre las posibles consecuencias si la situación se escalara de manera negativa. La palabra represalias suena fuerte, ¿verdad? Podría interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a acciones legales, a un distanciamiento público, o incluso a la posibilidad de que Kerem tome partido en alguna disputa si Hande actuara de forma inapropiada. La dinámica entre exparejas, especialmente cuando hay fama y una base de fans muy involucrada, puede ser complicada. Los seguidores de Kerem y Hande todavía tienen esperanzas de que vuelvan a estar juntos, y cualquier indicio de una nueva relación, o incluso de una amistad cercana con otra persona, puede generar reacciones fuertes entre el fandom. Es posible que Kerem esté intentando protegerse a sí mismo, a Afzanur y quizás incluso a Hande de posibles conflictos que puedan surgir de estas expectativas de los fans. Afzanur Sancaktutan, por su parte, se encuentra en medio de esta tormenta mediática. Es una actriz joven que está construyendo su carrera, y verse envuelta en este tipo de rumores, especialmente relacionados con figuras tan consolidadas como Kerem y Hande, no debe ser fácil. Es posible que ella misma se sienta un poco incómoda con toda esta situación y que Kerem, como amigo o protector, esté intentando evitar que esto afecte negativamente su imagen profesional. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que esta sea simplemente una estrategia de los medios para generar contenido. A veces se toman pequeñas interacciones y se les da un giro dramático para captar la atención.
Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que se presentan sugieren que hay algo más allá de la simple invención. Analicemos las posibles motivaciones. Si Kerem Bürsin realmente le ha advertido a Hande Erçel, ¿cuál podría ser su principal preocupación? Podría ser 1. Evitar conflictos públicos. Kerem es conocido por ser una persona bastante diplomática. Podría estar intentando prevenir un enfrentamiento público entre él, Hande y Afzanur, algo que sería perjudicial para las carreras de todos. 2. Proteger a Afzanur. Si Kerem y Afzanur tienen una amistad genuina, él podría estar preocupado por cómo las supuestas reacciones de Hande podrían afectar a Afzanur, quien es más nueva en la escena mediática. 3. Mantener la paz con Hande. A pesar de su separación, es posible que Kerem y Hande aún tengan una relación cordial, o al menos deseen mantenerla así. Una advertencia podría ser un intento de preservar esa cordialidad y evitar que la situación se vuelva desagradable. 4. Manejar las expectativas del fandom. Como mencionamos, los seguidores pueden ser muy apasionados. Kerem podría estar tratando de guiar la narrativa para evitar que sus fans se vuelvan hostiles hacia Afzanur o incluso hacia Hande, dependiendo de cómo interpreten la situación. Y en cuanto a Hande Erçel, ¿qué podría estar sintiendo o planeando? Si estos rumores son ciertos, su reacción podría ser de 1. Inseguridad o celos. Es natural que una expareja, especialmente si todavía hay sentimientos o expectativas, pueda sentirse incómoda ante una nueva cercanía. 2. Frustración. Podría sentirse frustrada por la constante atención mediática sobre su vida amorosa y las comparaciones con nuevas personas en la vida de Kerem. 3. Indiferencia. También es posible que Hande esté completamente ajena a la situación o que no le dé mayor importancia, y que las represalias sean simplemente una invención. 4. Defensa. Si siente que se está injustamente atacando su imagen o que Kerem está actuando de manera inapropiada, podría estar considerando tomar medidas para defenderse. La verdad es que sin una declaración oficial de los involucrados, todo esto queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, el hecho de que el titular sea tan directo y que varios medios turcos lo estén replicando, sugiere que hay una base, por pequeña que sea, sobre la que se está construyendo esta narrativa. Es fascinante observar cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo para el público. Y en el caso de actores tan queridos como Kerem Bürsin y Hande Erçel, cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, es analizada y comentada. La aparición de Afzanur Sancaktutan en este supuesto triángulo añade una capa extra de intriga. Podemos imaginar la presión que sienten estos jóvenes actores. Viven bajo un microscopio constante y cualquier amistad, cualquier reunión, puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes. La advertencia de Kerem a Hande, si es que ocurrió, podría ser un intento de proteger a todos de las consecuencias de estas interpretaciones. Sería interesante ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Confirmarán los rumores? ¿Habrá alguna declaración de los involucrados? ¿Cómo afectará esto a sus carreras y a su relación con los fans? Por ahora, solo podemos seguir de cerca las noticias y esperar a que la verdad salga a la luz. En resumen, hemos abordado la noticia del día, la supuesta advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel, con Afzanur Sancaktutan en el centro de la polémica. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta advertencia, considerando las dinámicas entre exparejas, la presión mediática y la protección de las carreras individuales. Si bien toda esta información proviene de fuentes no oficiales, la persistencia y la cobertura mediática de estos rumores les otorgan un interés particular. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que hayan encontrado esta información interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre los entresijos del mundo del espectáculo turco. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo creen que debería reaccionar Hande Erçel? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más interesantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.